Muy buenas tardes, amigos de MOL TV. Para hablar de actualidad, nos encontramos en una nueva edición de Mirada Política como cada martes y hoy nos acompaña el abogado, director ejecutivo de IES, director también de la revista Punto y Coma, Claudio Alvarado. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar aquí con ustedes. Muy bien, muy bien. Obviamente la invitación es justamente para hablar de contingencia, de la actualidad, pero una de las razones también para conversar con Claudio es justamente la última edición de la revista Punto y Coma que tengo por acá, correspondiente al mes de septiembre, que aborda una cosa muy interesante que es la configuración de la nueva izquierda, esta nueva izquierda bueno, que es la que nos gobierna actualmente, y es una revista con muchos artículos sobre ese tema. Y para partir, Claudio, quería justamente, porque tú como director de la revista conoces de todos los temas que ahí se abordan, tu análisis de esta frase que está recién salida del horno. A veces nuestros proyectos se ven como algo etéreo, inasible o de largo plazo. La dijo la ministra Camila Vallejo hoy día en la segunda, es la portada de la edición de la segunda. ¿Cuál es tu análisis de esa frase? Sí, efectivamente esa es una frase que conocimos hace poco más de una hora, ¿cierto? En la portada del diario La Segunda de hoy. A ver, mi impresión es que es bien reveladora del momento actual que está viviendo el gobierno. Hay que ponerlo en perspectiva, me parece, del siguiente modo. Hace pocos meses atrás, pongámonos en enero de este año, la nueva izquierda, la izquierda que llegó al poder, parecía estar viviendo un momento realmente estelar. Gabriel Boric acababa de alcanzar la presidencia de la República, la Convención Constitucional, con fuerte presencia del mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista, empujaba un proyecto que en la mente de ellos parecía ser imbatible. eh, y pocos meses después nos encontramos con las circunstancias actuales, ¿cierto? Con un gobierno que fue derrotado en el plebiscito, que ha tenido una serie de problemas prácticos y con una convención que fracasó del modo en que todos hemos conocido desde el 4 de septiembre y la verdad que bastante antes, porque ya era claro antes del plebiscito que ese proyecto constitucional no había alcanzado la transversalidad política, la mayoría que requiere un pacto constitucional de largo plazo. Entonces, la pregunta que me parece cae de cajón y que conecta con la frase de la ministra Vallejo es: ¿qué le ocurre a este mundo que parece ser tan exitoso a la hora de alcanzar el poder y sin embargo muestra tantos problemas a la hora de ejercerlo, a la hora de detentarlo? Y con mayor o menor conciencia me parece que la ministra Vallejo transmite un problema real, es que paradójicamente este grupo que ha sido muy exitoso desde el punto de vista electoral cuenta, sin embargo, pareciera contar con pocas herramientas a la hora de conducir los destinos del país, a la hora, como decía, de ejercer el poder. Por decirlo así, a ratos da la impresión de que ellos cuentan con un proyecto cultural o con una utopía o un sueño de transformación de las estructuras sociales en abstracto, pero que tiene poco que ver o que esa ambición no es correlativa a las capacidades que ellos cuentan para manejar el poder del Estado, conducir la gestión diaria del aparato estatal, preocuparse de temas pedestres como, pero tan urgente hoy día como orden público, economía. En todo eso hay un desfase. De modo tal que yo diría que la frase de Camila Vallejo con mayor o menor conciencia transmite bien ese difícil momento que vive este mundo político. Pero justamente, ¿aún crees que el gobierno o el presidente va a sacar una lectura distinta al resultado del plebiscito o ya los análisis que se vertieron son los análisis que va a haber? ¿O tú crees que va a haber un cambio en el corto plazo? Lo menciono en parte también por lo que decía, de que es un grupo que es capaz de tener una mirada a lo mejor a largo plazo, quizá utópica, pero que ahora en el corto no logra a lo mejor hacer diagnósticos eh, más certeros. A mí me parece que el gobierno y el presidente en particular, tarde o temprano, van a tener que aceptar que se estrellaron con la realidad. O sea, obviamente, uno ha observado en este tiempo que ha transcurrido después del plebiscito cierta negación, cierta resistencia a aceptar lo ocurrido, pero son demasiadas las voces que desde la propia izquierda reconocen lo obvio, que lo que ocurrió el 4 de septiembre es la mayor derrota en democracia
en la historia de la izquierda en Chile. Si ellos parecían tenerlo todo, o sea, nuevamente hay que ponerlo en perspectiva, la moneda, la convención, todo a su favor, y sin embargo el fracaso fue monumental. Entonces ahí me cuesta creer que una persona como el presidente Boric, que más allá de las ideas políticas que él cultiva y que debe ser muy difícil aceptarlo, conoce de historia, digamos, no es alguien que desconozca lo que está ocurriendo, y me cuesta creer, me cuesta aceptar que él no vea lo que aquí está pasando. Y si así ocurriera, digamos, si el gobierno insistiera en negación, solo se va a seguir alejando de la ciudadanía. También hay motivos pragmáticos que intuyo deberían llevarlo a una reflexión un poco más pausada, porque no es solo que se haya perdido el plebiscito, es que el gobierno, con la independencia del plebiscito, ha tenido problemas muy graves para conducir el Estado desde casi que asumió, digamos, o sea, se asume el 11 de marzo, pocos días después, un par de días después, la ministra Siche tiene esta frustrada visita de Mucuicui, y después en adelante los incordios que se han vivido, los problemas que han sufrido, obviamente en materia de orden público, pero también en materia de política exterior, vencimiento de plazos judiciales, temas económicos, son tantas cosas que ahí me cuesta creer, o sea, habría que estar demasiado ensimismado, demasiado encerrado en sí mismo, como para no darse cuenta que aquí el problema es estructural, es grave y exige una reflexión a la altura de las circunstancias. Paradójicamente, hubo un momento reflexivo en que el presidente mantuvo un discurso distinto a lo que ha mantenido el resto del año, y que realmente coincidió con un aumento en su popularidad, que fue después de la cuenta pública. Eh, ¿No ha vuelto el presidente a ese espíritu, o crees que sí? Efectivamente, tu pregunta es muy buena, Benjamín, porque hay algunos momentos en los cuales el presidente ha logrado conectar con la ciudadanía, al menos en mayor medida a como ocurre hoy y como ha ocurrido en general desde que asumió el poder. Y esos momentos en los cuales él ha logrado, o pareciera haber logrado, conectar con la ciudadanía, coinciden justamente con cultivar y con transmitir un tono de Estado, una mirada distinta a lo que suele transmitir su mundo político más cercano. Si uno mira, digamos, lo que ha sido el último año y medio, el presidente Boric logró ganarle en buena lid a Daniel Jadwe, lo cual fue una sorpresa, digamos. Hace poco más de un año le ganaba en las primarias, dando una sorpresa. ¿Y cómo le gana? No le gana por el flanco izquierdo. De hecho, ahí Daniel Jadwe queda encarnando de modo nítido el extremo izquierdo. Luego, después de ser derrotado en la primera vuelta presidencial, Gabriel Boric cambia sus énfasis, sus prioridades, su discurso, y logra conectar con la ciudadanía y consigue un triunfo bastante abultado. Y después, en tercer lugar, el caso que tú señalabas, ya asumido el poder, en la cuenta pública, él transmite lo mismo. Entonces, ahí me parece que la receta está al alcance de la mano. Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, y por supuesto además que a medida que han pasado los meses la credibilidad del presidente se ha deteriorado. Pero no es casual que los tres momentos en los cuales ha logrado conectar con la ciudadanía son aquellos en los cuales transmite un tono de Estado, abandona el discurso más propio del ex dirigente estudiantil y enfatiza y subraya las prioridades ciudadanas. A mí me parece que lo que tiene que hacer el presidente y el gobierno para intentar superar el difícil momento que vive hoy después de la derrota del plebiscito es retomar esa agenda, retomar esos énfasis y pagar los costos del caso. Lo que pasa es que a ratos el presidente como que no se decide a avanzar de manera decidida, valga la redundancia, de manera inequívoca hacia allá. Nombra a Carolina Toá y a la ministra Uriarte en el gabinete, pero siguen las dudas con el TPP. Hay discursos que hablan de orden público, pero no se toma el toro por las astas. Está medio camino siempre, y eso no tiene ni un destino. O sea, para que el presidente salga adelante y el gobierno pueda tener, no digo que un gran momento, va a ser muy complejo, ¿cierto? Pero que esté un poco mejor que ahora, insisto, creo que la receta está bastante clara, considerando que los momentos en los cuales el gobierno y el presidente en particular han estado mejor coinciden con el abandono de las agendas de nicho y el intentar adquirir un talante de Estado y desde ahí conectar con las grandes mayorías. Ahí entramos en un tema que se aborda en la edición de Punto y Coma, que es cómo esta izquierda, esta nueva izquierda, o se va narrando cómo esta nueva izquierda más joven fue imponiéndose a la vieja izquierda, si uno podría llamar, o la exconcertación, desde el 2011 en adelante. Pero para llegar al poder tuvieron que, de alguna manera, unirse, y ahora nos enfrentamos a un escenario
que se ha llamado esta idea de dos almas, una encarnada por el socialismo democrático y otra por Aprodignidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista. El domingo, en una entrevista, Bernardo Fontaine, el ex convencional, planteaba que él no veía que hubiesen dos almas, que son más bien lo mismo. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Hay dos miradas dentro del gobierno o más bien se impone solamente una? Obviamente la última palabra, especialmente en un régimen presidencial como el chileno, la tiene el presidente. Entonces, frente a cada decisión siempre hay alguien que pareciera tener la última palabra, ¿cierto? Pero a mí me parece bastante visible que hay una división le podemos decir dos almas, dos énfasis, dos sensibilidades, pero ya sea que miremos los vilipendiados 30 años, hablemos del presente, pensemos en política exterior, hablemos de temas comerciales. Me parece que en cualquiera de esos ángulos afloran con bastante rapidez las distintas miradas que hoy día alberga el gobierno, y me parece que parte de las dificultades, si quiere, incluso de la tragedia del gobierno, es que esas dos almas a ratos da la impresión que cruzan al propio presidente. O sea, hay algunas personas que sin muchas dificultades las puede colocar en el alma más moderada, más propia del socialismo democrático, y otras que en cambio pertenecen a la nueva izquierda y en particular a la ladura de la nueva izquierda. Pero el presidente es un enigma. El presidente pareciera que un día está aquí y un día está allá, y creo que eso es muy nocivo para el gobierno. O sea, mientras el gobierno no tenga un rumbo, una hoja de ruta inequívoca, va a ser muy difícil que pueda salir del momento actual, y eso requiere consistencia. Eso requiere que el presidente siempre transmita más o menos digo, los mismos mensajes, los mismos códigos, y por tanto, ahí también hay una autocrítica pendiente de parte del propio presidente Boric. Pensemos en la cuestión constitucional a la que hemos aludido tangencialmente en estos minutos. El presidente respecto a la cuestión constitucional fue extremadamente zigzagueante, extremadamente zigzagueante. A ratos transmitía que no quería un proyecto partisano, a ratos, sin embargo, decía que no había nada mejor que, o sea, que cualquier cosa iba a ser mejor que los cuatro generales, caricaturizando el orden constitucional vigente. Por momento decía y transmitía, o parecía transmitir que iba a respetar la presidencia, pero al rato estaba firmando constitución. O sea, el gobierno frente al tema constitucional fue sumamente equívoco, y creo que eso resume bien la división que cruza el propio presidente frente a los distintos temas que a su vez fracturan a la coalición. Así que yo diría que hay dos almas o dos sensibilidades, dos miradas históricas y por tanto del futuro, y que mientras el gobierno y por tanto el presidente no sabe este problema y no le fije una hoja de ruta clara, el gobierno va a seguir zigzagueando, equivocándose, para superar el momento actual, para intentar conectar con la ciudadanía. El gobierno tiene que transmitir que de verdad está trabajando día y noche por las prioridades ciudadanas más acuciantes, transmitir espíritu de acuerdos transversales, terminar las polémicas de poca monta, y si es que no hay una decisión, si es que no hay un manejo del timón claro, eso es sencillamente imposible. Lo curioso es que, porque esta idea de dos bandos en los gobiernos es muy común, los duros y blandos. En el gobierno pasado de Piñera también, del presidente Piñera también se hablaba de un bando de duros y blandos cuando fue el 18 de octubre, etc. Pero si bien es muy nítida esa división entre estas dos almas, no se observa aún una pelea interna para ganarse justamente el sí del presidente, como ha ocurrido en otras circunstancias y en otros gobiernos. Lo que pasa es que lo que me parece que estábamos acostumbrados, o que es más común incluso fuera del caso chileno, es que frente a un gobierno de coalición, las distintas sensibilidades de la misma coalición intenten tener como tú dices, el voto o el gesto favorable del presidente, que tiene una determinada preferencia. Pero aquí la fractura, la división pareciera atravesar al propio presidente. Y yo creo que ese es el principal drama del gobierno. O sea, que, por decirlo así, mientras los ministros no tengan claro cuál es el horizonte, mientras sigan habiendo dudas con el TPP, mientras sigan habiendo falta de decisiones claras en materia de orden público, mientras un día un ministro dice una cosa pero el subsecretario le matiza de otra, va a seguir ocurriendo esto, y me parece que se refuerza por esa división del presidente. Entonces, yo creo que es el presidente Boric el que, si tiene en mente un determinado norte, tiene que transmitirlo de modo más inequívoco, porque además hay que considerar
que le queda poco tiempo efectivo de gobierno fuera de los ciclos electorales. Por supuesto que le queda un mandato largo y parte de los problemas son que el gobierno está en un muy mal momento y todavía queda mucho para una elección presidencial. Pero si pensamos ya no en el ciclo completo, sino que en el ciclo sin periodos electorales, los meses efectivos de gobierno son pocos, digamos. El próximo año tenemos un ciclo municipal, perdón, el subsiguiente tenemos un ciclo municipal, el próximo año, si es que el acuerdo constitucional va avanzando, bueno, vamos a tener una o dos elecciones vinculadas a la cuestión constitucional. O sea, los meses efectivos del presidente para hacer cosas, ya no con luna de miel, ¿cierto? Eso se acabó hace mucho rato, pero digamos, fuera de la contienda electoral, son muy, muy pocos. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué tanta insistencia en haber malgastado tiempo abrazando el apruebo? ¿Por qué una vez que se produce esa derrota monumental no hacer la autocrítica más clara, más inequívoca y fijar un norte? Me parece que el presidente, si conectara con el espíritu de la cuenta pública, de la segunda vuelta y fijara dos o tres prioridades claras, creíbles, que conectaran con la ciudadanía, tendría todavía algún margen de acción porque el gobierno es muy, muy reciente. Si es que en cambio no toma decisiones, si es que sigue en esta actitud equívoca en la que hoy día está el gobierno, en la que no reconoce la derrota, en la que no toma el toro por la en materia de violencia, en fin, se va a pasar estos meses y no se va a dar ni cuenta y se va a encontrar un nuevo ciclo electoral sin haber hecho nada. Y ahí entonces vamos a entrar, y con esto cierro la idea, en un cuadro muy paradójico, que el gobierno que llega al poder habiendo denostado con mucha dureza los 30 años, los gobiernos de la concertación, para qué decir la administración del expresidente Piñera, donde se tuvieron actitudes por momentos derechamente antidemocráticas. Sin embargo, toda esa dureza en la oposición, una vez que se llega al poder, se va a contrastar con nada efectivo, con una derrota histórica en el plebiscito y sin acciones concretas y decididas en pocas materias. Eso es lo que está en juego para el gobierno en estos meses. O sea, la necesidad de retomar la gestión política y de hacer cosas es gigantesca, porque de lo contrario, insisto, vamos a entrar, o sea, cuando se mire esto hacia atrás, se va a decir esta generación fue muy eficaz al destruir, muy eficaz al denostar, pero a la hora de ejercer el poder no mostró nada. Eso es lo que me parece que está en juego para la generación del presidente y para el gobierno encabezado por el presidente Boric. Justamente ese tema de esta generación, y sin caer en el debate de las experiencias vitales que hubo en campaña, es una generación muy joven y me refiero a que hace muy poco tiempo, hace menos de 10 años, eran una generación muy contestataria, muy crítica, eran una oposición muy dura. Hace menos de un año, hace 2 años, era una oposición muy dura con el gobierno anterior y muy crítica con la generación de izquierda que la precedió. Pero ahora necesitan buscar acuerdos y necesitan gobernar. Es complejo también afrontar ese escenario cuando ayer tenía una actitud mucho más beligerante. Sí, sin duda, a mí me parece que aquí hay una especie de, latente está, digamos, una especie de conflicto psicológico, por así llamarlo, de incomodidad con las propias acciones. Pero bueno, ellos están en el poder y tienen la oportunidad, o sea, tienen la excusa perfecta para reconocer que se equivocaron en el pasado y para intentar corregir el rumbo, que es justamente la necesidad de gestionar el aparato estatal, digamos. O sea, yo entiendo lo que tú dices porque el problema es bien manifiesto, pero también da la impresión de que si no hacen ahora esa autocrítica y ese cambio de switch, la pregunta es cuándo. Porque también hay que pensar, si uno piensa en la perspectiva, ni siquiera muy de largo plazo, algunos pocos años más, por ejemplo, el próximo ciclo presidencial, al mundo del Frente Amplio, al mundo de la nueva izquierda, al mundo del Partido Comunista, se le van a exigir cuentas. Y creo que si es que ahora no hacen la reflexión y no hacen los cambios del caso, luego todo va a ser peor para ellos mismos. Por eso hablaba hace algunos minutos que incluso por pragmatismo político, ellos deberían intentar reconocer las cosas tal como son, pagar los costos ahora y no seguir desangrándose de modo lento. Porque ese desangramiento de modo lento, primero, solo va a tener costo electoral en el corto plazo y además les va a impedir aprovechar estos pocos meses que tiene, son meses sin ciclos electorales abiertos, para tener algo que mostrar. Y yo creo que el presidente Boric es una persona que, insisto, más allá que yo tengo obviamente muchas diferencias con él desde el punto de vista político, una persona que conoce historia, que ha tenido contacto, a diferencia de otros pares suyos,
diálogo con personas de otras generaciones que han ejercido el poder, me parece que está en condiciones de darse cuenta de todo esto. O sea, es el momento, me parece, en que el presidente se pregunte, bueno, dado que había una ambición histórica, dado que estaba siempre esta idea de las grandes transformaciones y que eso no ocurrió, ¿cómo quiere ser recordado? ¿Como alguien que hace la autocrítica y que luego enmenda el rumbo que sea en la medida de lo posible, por más que a ciertas personas del Frente Amplio les moleste esa expresión? O bien como alguien que persiste ensimismado y entonces se estrella con la realidad nuevamente, digamos. Si es que el gobierno sigue así y no enmenda el rumbo siquiera de manera parcial, ¿cómo le va a ir al Frente Amplio en una próxima elección, del tipo que sea? O sea, también hay variables de esa índole que debieran considerarse en la reflexión, me parece. Ese análisis respecto a la próxima elección es algo que ha estado presente en algunos líderes del sector. Lo paradójico es que lo plantean no tanto bajo la lógica de la moderación, sino más bien sobre avanzar quizás más rápido, pero siempre con ese miedo, con ese temor, han planteado, por ejemplo, Jorge Char, el alcalde de Valparaíso, y que si es que no hay un cambio, se corre el riesgo de que el próximo gobierno, un riesgo para el Frente Amplio, de que el próximo gobierno sea de ultraderecha. ¿Tú lo crees así? A ver, creo que hay que poner esto en perspectiva, más allá de lo que dicen algunos representantes del mundo político, que están obviamente pensando en su agenda más de corto plazo. Es evidente que el clima político del país ha cambiado, que hoy día hay un anhelo por responder a urgencias muy acuciantes en materia de orden público y situación económica, y que eso se da en un contexto además de acumulación de crisis, ¿cierto? Desde el estallido social en adelante, el país solo ha acumulado crisis. Crisis social, política, sanitaria, las mismas consecuencias económicas. Entonces, en ese contexto, en que la demanda por seguridad y por protección que antes estaba más bien priorizada en el ámbito social y que hoy día alcanza otras dimensiones, en un contexto, digo, en el que esa demanda crece, es evidente que el anhelo por orden puede ser aprovechado por fuerza de derecha, centro derecha y centro, diría yo. O sea, eso es verdad. El punto es que frente a ese escenario, frente a esa demanda por mayor seguridad en las distintas dimensiones de la vida, los que están hoy día en el poder tienen dos alternativas. Intentar conectar en la medida de lo posible, reconocer los errores y eh, asumir que la responsabilidad de gobernar exige atender a esas circunstancias, o seguir ensimismado en un discurso que niega el cuadro efectivo que está ocurriendo en la realidad social. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que señalan actores políticos como Jorge Chávez, como Jorge Chávez, digo, es muy curioso, porque por un lado reconocen o parecieran reconocer parte de la situación social que podría desencadenar en gobiernos de signo político distinto, pero al mismo tiempo son quienes más cultivan y quienes más empujan ciertas agendas de nicho y ciertos discursos que alejan al gobierno y a la izquierda de la grandes mayoría. Entonces ellos tienen ahí una contradicción bien importante. No estoy seguro que sean conscientes de ella, pero sí me parece que quienes llegaron al poder, en particular el presidente Boric y su núcleo más cercano, deben ver esa tensión, considerando que ellos sí fueron capaces de alterar su discurso de primera a segunda vuelta. O sea, ahí también hay un enigma que hay que tener presente. O sea, el gobierno del presidente Boric, antes de ser electo, captó algo. No hubiera cambiado el mensaje de primera a segunda vuelta si no hubiera captado algo. La pregunta es por qué, una vez que ejercen el poder, se olvidan de eso que captaron, como si la ciudadanía hubiera dado algo así como un cheque en blanco. Ya sabemos que las borracheras electorales afectan a los gobiernos, afectaron a Michelle Bachelet, en mayor medida a Sebastián Piñera, en mucha mayor medida a la Convención Constitucional. El presidente Boric ya tiene mucha experiencia reciente de las consecuencias de ignorar las percepciones y las preferencias ciudadanas a nivel de prioridad. Entonces yo creo que ellos sí tienen elementos para darse cuenta de esto y por tanto de la tensión que está latente en el tipo de mensaje que empujan actores como Jorge Chávez. Volviendo un poco a la edición de la revista Punto y Coma y el análisis de la nueva izquierda, ¿cómo observa el, el, el elenco de posibles funcionarios digamos, de este sector muy joven, considerando que hemos visto que ahora, y está muy en la polémica, ex convencionales se están sumando en mandos medios al nuevo gobierno,
Y uno podría decir que al igual que tuvo, por ejemplo, los gobiernos de Chile Vamos, del expresidente Sebastián Piñera, están adoleciendo a lo mejor un problema de elenco. No tienes nombres para poder ocupar ciertos cargos. Algo que a la Concertación nunca le ocurrió, porque sí que tenía muchos cuadros para poder llenar todo el aparato público. Efectivamente, el mundo de la nueva izquierda llegó muy joven al poder, y no solo muy joven, sino que además con una falta de conocimiento y de haber recibido una, por así decirlo, transmisión de experiencias de quienes sí estuvieron en el poder. Ellos, salvo excepciones, fueron muy duros con quienes antes tuvieron esa responsabilidad y por tanto pudieron aprender muy poco. Me parece que esa soberbia en algunos casos ha explotado en la cara. Y es verdad que tienen pocos cuadros, y es verdad además que algunos de quienes pintaban como promesa en estos meses se fueron desgastando. Los casos de Isquia Siche y Giorgio Jackson son paradigmáticos, ¿cierto? Mi impresión es que el futuro de este mundo político es muy duro en el corto plazo, pero también es cierto que son jóvenes, y como son jóvenes, la vida política tiene muchas vueltas. Ellos podrían aprovechar esta experiencia para sacar las lecciones del caso, aprender, y por tanto cobra aún más relevancia cómo ellos quedan parados luego de este ascenso tan rápido, esta llegada tan rápida a la moneda. O sea, yo creo que eso que tu pregunta conecta con esta otra idea que estábamos comentando anteriormente, ¿cierto? De cara a lo que ellos puedan aprender o no, y las lecciones que puedan sacar o no, va a ser fundamental cuánto ellos logran rectificar mientras están en el ejercicio del poder. Eso supone una autocrítica categórica mucho más fuerte de la que ha existido respecto a lo que, a lo que ocurrió con la Convención Constitucional, y no solo respecto al proyecto mismo que propuso la Convención y que fue rechazado tan categóricamente, sino también respecto de cómo se pararon ellos en cuanto a gobierno frente al plebiscito. Hay una autocrítica que aún falta para la fuerza que ameritan las circunstancias. Creo que además, para sacar las lecciones del caso, se requiere un mea culpa del gobierno frente a la validación expreso tácita que parte de las fuerzas de la nueva izquierda hicieron con la violencia. Estamos a pocos días, ¿cierto?, de que se recuerden 3 años del 18 de octubre. Es un momento privilegiado para que el gobierno haga un mea culpa. El gobierno podría, de una buena vez, en la persona del presidente, ¿cierto?, reconocer abiertamente, no de manera soterrada, no de manera parcial, reconocer abiertamente todo lo que hizo ese mundo político después del 18 de octubre en materia de validación expreso tácita de la violencia. Y eso, de cara al futuro, los dejaría mejor parados. Y por supuesto están los aspectos prácticos de gestión estatal, manejo del aparato público. O sea, yo creo que en todo eso, aunque hoy día están muy complicados sin lugar a dudas, ellos están viviendo una oportunidad, pero una oportunidad que se juega en el día a día, como lo que implica ser gobierno, ¿cierto? Esto se juega en el día a día. Y cada día que pasa sin una autocrítica a la altura de las circunstancias, sin un mea culpa en materia de violencia, sin tomar el toro por la asta e imprimirle un sello inequívoco y un norte al gobierno, cada día que pasa es una oportunidad perdida para aprender, sacar lecciones y aprovechar esta experiencia que están viviendo. Y quién sabe cuándo la vuelvan a tener. La vida política tiene muchas vueltas, pero a la luz de lo que pasó con la cuestión constitucional y a la luz de los problemas y la baja popularidad que tiene el gobierno, nada indica que una próxima experiencia en la moneda esté muy cercana, digamos. Ellos deberían ponerse en el caso de que esta pueda ser la primera vez y la vez, digamos, en muchos años en que ellos ejerzan el poder desde la primera magistratura de la nación. Bueno, eso me parece que debiera reforzar la necesidad de tomárselo en serio y no seguir jugando a lo que a veces ocurre con algunos ministros, lo que a veces ocurre con fuerzas oficialistas, que siguen jugando a la transformación cultural, al proyecto utópico o pseudo-utópico. No, ellos están llamados a articular mayoría, manejar la gestión del aparato estatal e intentar ofrecer un buen gobierno. Esa es su responsabilidad hoy día, y por eso se les va a exigir responsabilidad de parte de la ciudadanía en el corto y mediano plazo. A propósito de la autocrítica o la falta de autocrítica, hay una lectura del último tiempo de algunos ex convencionales importantes, como Jaime Baza, que plantea que ellos fueron elegidos con un padrón, con voto voluntario, y que ese padrón, que fue a votar en abril o en mayo del 2021, demandaba la composición con la que quedó la convención, con los temas que esos candidatos ofrecían. Pero que a la hora de ratificar el texto votó otro padrón o votó todo el padrón, y evidentemente todo el padrón ya sabemos lo que dijo, un 62% rechazó el texto. ¿Qué opinas de esa lectura?
A mí me parece que hay varias razones que llevan a concluir de que una lectura muy parcial, muy antojadiza y en suma bastante errada. En primer lugar, de que no se requiere un conocimiento demasiado profundo de la historia electoral del país para reconocer que la convención era la anomalía. O sea, si uno miraba lo que pasó antes de la convención, la verdad es que era bastante claro de que ahí estábamos en presencia de un fenómeno inédito y que por tanto exigía humildad y no soberbia. En segundo lugar, por si no bastara con la experiencia hacia atrás, la convención tuvo algo privilegiado, que a diferencia de otros procesos y a diferencia de lo que ha ocurrido con algunos gobiernos incluso, ellos tuvieron elecciones demasiado rápido. O sea, si alguien tenía duda, no, fíjate que esto que ocurrió en la convención, yo no estoy seguro si es algo pasajero o más bien vamos a empezar a cambiar el comportamiento electoral del país. Bueno, a la vuelta de la esquina, luego de electa la convención constitucional, tuvieron ellos unas primarias en la cual Daniel Jadwe fue derrotado. Ellos tuvieron después una elección parlamentaria que dejó el Senado empatado, una elección presidencial en la que Gabriel Boric perdió con José Antonio Kast y que para ganar en segunda vuelta tuvo que cambiar significativamente su discurso. Entonces, insisto, en segundo lugar, si no bastara con la historia electoral hacia atrás, ellos tuvieron elecciones después de electa la convención que la verdad es que permitían concluir con, insisto, sin demasiada sofisticación, de que la anomalía era la convención, sea por el momento en que se votó, sea por las reglas electorales a dos que se fijaron, sea por la conjunción de esas cosas, ahí estaba la anomalía y eso exigía humildad y no incurrir en soberbia ni borrachera electoral. Y en tercer lugar, en el caso particular de algunos convencionales como Jaime Baza, ocurre que además ofrecen una argumentación algo tramposa, porque lo cierto es que Jaime Baza no estaba mirando el padrón electoral. Jaime Baza, Fernando Batra y otros, lo que hicieron en la convención fue empujar las ideas que con independencia del electorado ellos venían empujando poco tiempo atrás. La verdad es que si uno mira los textos que ellos publicaron algunos meses o años antes de la convención, ahí ellos tenían dibujado un proyecto muy inequívoco de refundación del aparato estatal. Más aún, Jaime Baza decía, aquí se requiere una nueva constitución de la sociedad chilena, ideas que eran realmente muy maximalistas, muy refundacionales, y entonces ellos la empujaron con independencia del padrón electoral, y ya sabemos cómo fue recibida por la ciudadanía esa actitud. Entonces, que después del fracaso que han tenido, ellos sigan excusándose en vez de realizar la autocrítica de frente con la magnitud que se requiere, me parece que solo confirma la pertinencia, digamos, la pertinacia, la obcecación del ensimismamiento en suma de estos convencionales y sus ideas, y no asumen que, nuevamente, como dijimos al comienzo del programa, lo que aquí ocurrió, tal como han reconocido personas de izquierda más lúcidas, como Noam Titelman, Alfredo Lloñar, Rafael Gumucio y otros, fue un fracaso monumental. Esto es un fracaso monumental, lo dijo Cristian Pérez, el historiador, la mayor derrota en la historia de la izquierda, en la historia de la democracia chilena. Punto. Después podremos discutir por qué, cuánto, pero a eso nos enfrentamos. Entonces, lo otro, la verdad es que son excusas que me parece que no, simplemente no se hacen cargo de la realidad y no hay peor ciego que el que no quiere. Ahora, hay un punto que se le podría considerar a Jaime Baza, es que con el voto obligatorio y votando un porcentaje amplio del padrón, difícilmente la composición de un nuevo órgano, como se llame, constituyente, quedaría más o menos compuesto como quedó la convención constituyente. Lo que pasa es que, a ver, me parece que cuando uno piensa en los efectos del voto obligatorio y el sistema electoral chileno, hay que ir bastante más atrás. Voy a hacer un breve rodeo del siguiente sentido. Fue habitual, ¿cierto?, luego del estallido social que se hablara de los 30 años. Fue el lugar común, ¿cierto? La verdad es que los estudios cualitativos, plataformas de conversación ciudadana, sugieren que más bien la ciudadanía no conversaba sobre los 30, la gran mayoría, digamos, no tenían un juicio tan crítico sobre los 30 años, de hecho se valoraba bastante lo conseguido, más bien lo que se quería era mejorar desde dónde se había llegado y no simplemente desconocer lo previo. Pero el punto de vista de las reformas políticas, en cambio, ahí sí que es notorio de que no son los 30 años, sino que las reformas políticas que fueron redibujando el sistema son mucho más recientes y que son básicamente el tránsito del voto obligatorio al voto voluntario y el cambio del sistema electoral, que son reformas políticas del ciclo Bachelet-Piñera. Eso es interesante porque muestra que aquí todos los sectores políticos tienen responsabilidad. O sea, las declaraciones de los exministros de Sebastián Piñera o Michelle Bachelet celebrando estos cambios son, digamos, envejecen muy mal, ¿cierto? Aquí va a despuntar la primavera, aquí la democracia, así que
va a estar mejor que nunca, va a perder el miedo. La verdad es que lo que provocaron el cambio, la mezcla de el sistema proporcional y el voto voluntario fue incidir en un alejamiento progresivo de la política con la ciudadanía. Entonces, yo creo que mirarlo así nos permite poner en perspectiva lo que ocurrió, y en ese contexto más amplio, lo que ocurrió con la convención fue simplemente un agravamiento del problema. Me parece que ahí simplemente se agravó, hay una ilusión de mayor conexión por pensar de que podíamos prescindir de los partidos políticos, pero lo cierto, y el resultado del plebiscito creo que lo muestra muy bien, es que si queremos conocer bien lo que piensan las grandes mayorías, es fundamental el voto obligatorio. Y yo agregaría que si queremos disminuir la fragmentación política, es fundamental un cambio del sistema electoral, no porque haya que volver al sistema binominal, si es un sistema que tenía muchos problemas. El punto es que el cambio que se introdujo se enfocó tanto en dejar atrás el binominal que no midió las consecuencias del caso. Y lo que Chile necesita, y con esto cierro, es introducir una serie de arreglos institucionales y electorales que permitan tener gobiernos de mayoría, menor fragmentación, y eso no pasa por cuestiones tan grandilocuentes, aunque un cambio de sistema electoral ciertamente sí es bien ambicioso, sino por una serie de arreglos que en su conjunto nos permitan que Chile pueda tener una mayor conexión entre política y ciudadanía, mover la elección parlamentaria en la segunda vuelta, como se sugirió dentro de la convención y se rechazó, fijar un umbral mínimo de representación parlamentaria, un sistema electoral más amigable con el presidencialismo. Son cambios que, desde el punto de vista del diseño institucional, ayudarían a solucionar estos problemas que se arrastran, pero yo pondría todos estos elementos, digamos, en perspectiva para entender mejor lo que ocurrió. Yo diría que la convención agravó, y de un modo bastante, obviamente, acentuado, problemas que, sin embargo, venían arrastrándose con bastante antelación desde el punto de vista de cómo no tenemos mayoría, sino que más bien fragmentación, y cómo la política se desacopla de la ciudadanía. A propósito de lo que planteas de los 30 años, y también algunas cosas de la revista justamente, ¿crees que el resultado del plebiscito llevará a una reconfiguración de la ex concertación? No digo de los partidos, evidentemente, pero sí de la defensa de las ideas de la ex concertación, y en definitiva de la defensa más abiertamente, porque muchos la defienden, pero más abiertamente, de los 30 años. Sí, a mí me parece que luego de, digamos, estando a 3 años del estallido social, la crítica radical, la crítica sin matices ni distinciones, a los 30 años no ha envejecido muy bien, digamos. Chile en estos 3 años, en parte por el estallido, en parte por la crisis política, en parte por la pandemia y sus consecuencias, ha vuelto a conocer problemas que habíamos olvidado, ¿cierto? En materia de orden público, que se han agravado muchísimo, en materia de inflación. O sea, hoy día sabemos que lo que se construyó en esos 30 años tenía mucho de valioso. Mi impresión es que la ciudadanía además siempre tuvo claro, y que ahí, si uno mira, por ejemplo, los informes, tenemos que hablar de Chile, siempre hay conciencia que hay mucho que perder de parte de la gran mayoría. Pero bueno, eso hoy día a nivel político es bastante manifiesto, y para qué decir luego del plebiscito, en el que por primera vez tuvimos a gente de centro izquierda haciendo campaña con gente de centro derecha, digamos, porque aunque fueran énfasis distintos y narrativas diferentes, lo cierto es que la transversalidad política estuvo en el lado del rechazo, y eso inevitablemente va a tener efectos políticos para el mundo de la izquierda. Además, hay que considerar que incluso dentro del mundo del apruebo había un elenco que llegaba hasta el Partido Socialista, digamos, no completo, pero sí en voces relevantes dentro y fuera de la estructura partidaria, que también miraban con mucho ojo crítico lo que había sido la convención y la narrativa que denostaba los 30 años. Así que yo creo que con todos esos elementos, la conclusión es que la centroizquierda tiene todo, o las centroizquierdas, distintas a la nueva izquierda gobernante, tienen todos los elementos para intentar mejorar su posicionamiento, pero esto exige, creo, que un par de cosas que les van a costar. Por un lado, bueno, volver a revisar cómo ellos se aproximaron a su propia historia, porque la destrucción, la demolición de los 30 años no fue solo obra de la nueva izquierda, también fue parte de una centroizquierda muy timorata, muy silente, o que derechamente aceptó el diagnóstico de estos jóvenes. Y entonces hay una reflexión también pendiente, me parece, del mundo de centroizquierda. Creo que quienes estuvieron desde la centroizquierda por el rechazo están obviamente en una posición privilegiada para llevar eso adelante, pero no son lo único. Hay un mundo socialista que fue muy crítico con la convención y que aprobó fundamentalmente por razones biográficas o de lealtades de militancia, pero que también tenía un diagnóstico claro al respecto. Eso hay que profundizarlo. Y luego, en segundo lugar,
Después están los aspectos más prácticos, más coyunturales, propios de la coyuntura y más aún de la trifulca política, ¿cierto? Porque hoy día tenemos varias centroizquierdas. La verdad es que está, si uno mira incluso lo que fue el arcoíris de la centroizquierda por el rechazo, hoy día no están unificados. Hoy día está el grupo de los amarillos, hay personas que tienen liderazgo político que hicieron campaña que no es claro cómo se van a mover. Entonces yo creo que estamos en medio de un proceso de recomposición del cuadro político, que además los temas que hoy día demanda la ciudadanía sin duda favorecen o debieran o se prestan como para favorecer a los grupos de derecha, centro-derecha y también de centro-izquierda en oposición al oficialismo, pero que aquí también parte de la historia va a depender de cómo juegue sus cartas del gobierno. Porque como la política va creando sus propias condiciones de posibilidad, es distinto un gobierno que rectifica el rumbo a un gobierno que sigue ensimismado. Ahí también creo que el presidente Boric tiene algo que decir. Pero en cambio, si el gobierno persiste hasta el final en la falta de autocrítica, si persiste hasta el final en la unidad de las izquierdas a cualquier evento, bueno, es obvio que la centroizquierda, por el rechazo, y también creo que una parte no menos del Partido Socialista va a terminar muy desafectado del gobierno. Entonces, esto es una noticia en desarrollo y creo que tenemos que ver cómo sigue desenvolviéndose el conjunto del panorama político para tener mayor claridad de hacia dónde se reconduce. Pero dicho todo esto, todas estas distinciones y todas estas prevenciones, de que estamos en un proceso de reconfiguración sin duda y de que uno de los efectos del plebiscito va a ser que la centroizquierda o la centroizquierda cuenta con elementos para rearmarse, también estoy realmente de acuerdo. Claudio, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros conversando, bueno, de la nueva izquierda, y veamos si más adelante, cuando salga otra edición de Punto y Coma, podemos abordar otros temas también de la actualidad. No, te agradezco a ti, Javier, muchas gracias por el tiempo y aprovecho de invitar a todos quienes nos acompañan, ¿cierto?, a conocer más de la revista Punto y Coma. En la página web del IE está toda la información, ischile.cl. También hay versión digital, no solamente versión impresa, aunque algunos siempre van a preferir leer la revista en versión impresa, pero hay para todos los gustos, así que los dejo muy invitados a conocer esta reflexión que busca tomarse muy en serio, desde la vereda contraria, tomarse muy en serio lo que ha sido el auge electoral de esta generación, pero que ha tenido, sin embargo, tantos problemas a la hora de ejercer el poder. Así que muchas gracias a ti por el tiempo, Benjamín, para conversar de estas cosas. Muy bien, pues, muy bien. Muchas gracias. Y a todos ustedes los dejo invitados para seguir en la transmisión de EMOL TV o leyendo las noticias en EMOL. Muchas gracias.